¿Quién de nosotros no ha conocido o no conoce la historia de algún pastor o sacerdote o diácono, etcétera, etcétera, que no se haya corrompido de alguna manera? Hay muchos casos así de pastores, por ejemplo, que se metieron en corrupción financiera, también de sacerdotes y diáconos, ¿no? De abuso de poder, de autoridad o incluso en escándalos morales de toda clase. Seguro que algún caso pueda que te haya pasado ahora mismo por la mente, sobre todo lo que está en las noticias, ¿no? en nuestra época. Desafortunadamente estos casos que nos dejan a muchos pasmados y que en mayor o menor grado acaba por afectar negativamente a la fe de muchos, son casos reales y muchos de ellos son verdaderos. Muchos casos de personas que dejan sus comunidades, sus iglesias, o que incluso llegan a abandonar a la propia fe cristiana, tiene que ver con la vida doble, o al menos con el deslice de algún creyente, de algún líder, de algún sacerdote, de algún pastor, etc. Y lo peor es que estos casos se tornan históricos, en el sentido de que esa mala fama o ese mal testimonio va sirviendo de tropiezo por muchísimos años y fácilmente se tornan en los grandes iconos de la religión. Se nos recuerdan a los buenos y a los malos por el testimonio fallido de los que cayeron y pecaron. Nada de su pasado, de su obra, de su consagración o de su fe o de su ministerio sobreviven a una única equivocación. En ese sentido, los creyentes han perdido el derecho a equivocarse y a obrar mal. En general, le ha quitado ese derecho incluso sus propios hermanos de fe. En los últimos dos estudios de las 2 semanas pasadas, tratamos de empezar a conocer un poquito mejor la persona de David, ¿no? El rey más importante de ese pueblo de Israel en su pasado. Hemos visto un poco de su vida, de su fe, por medio de la famosa batalla contra el gigante Goliat, ¿no? Nos acordamos, es una historia muy conocida. Ahí vimos un poquito de la genuina fe de un hombre de Dios. Luego tratamos de conocer su reacción de fe, su sumisión, humildad y consagración ante la tremenda promesa que le ha dado el Señor. No cabe duda de que se trataba de un siervo de Dios muy especial, llamado por Dios a ser rey y profeta, un referente de fe y de vida cristiana a todos nosotros. Pero a la vez, vemos en este capítulo que acabamos de leer juntos, el capítulo 11, que también se trataba de un ser humano, un tan pecador como yo, como tú. El tema que tenemos hoy, por tanto, a la luz de este capítulo 11, es David, siervo de Dios y pecador. ¿Puede pecar un siervo de Dios? Esta posiblemente sea la principal pregunta que nos hacemos al leer este texto. Tenemos claro que todos somos pecadores, todos nos equivocamos y todos obramos mal muchísimas veces. Y que los creyentes de a pie, si es que existe esa clase de creyente, ¿no? También son pecadores y de alguna manera tienen el derecho de equivocarse con frecuencia, tienen el derecho de pecar, entre comillas, ¿no? Pero también lo tenemos muy claro que, pastores, sacerdotes, diáconos, presbíteros, misioneros, líderes en general de las iglesias cristianas, también son en teoría pecadores, pero en la práctica no tienen el derecho de equivocarse nunca jamás, de cometer ningún fallo. Esa es una forma muy interesante de acercarse al tema, ¿no? Esa clase de creyente más superior, todo entre comillas, ¿no? Se supone que es más superior, tiene la posibilidad de pecar por ser humano, pero no el derecho, como los demás. Han perdido el derecho humano de equivocarse, de enfadarse,
de decir un taco una vez u otra, de pensar en matar a alguien, ¿no? O de pecar por haberse transformado en un tipo casi angélico, semidivino, de siervo de Dios. La pregunta sigue: ¿puede un siervo de Dios pecar? ¿Puede un siervo de Dios engañar, robar, maldecir, adulterar? Y al pecar él, ¿qué nos pasa a nosotros que le seguimos? ¿No? Que somos ovejas de ese pastor. ¿Puede un siervo de Dios decepcionarnos con sus actitudes, con sus palabras? Miramos a este momento de la vida del gran siervo de Dios, David, y lo vemos pecando sin miramientos. Aquí, en este capítulo 11, tenemos, un listado muy interesante de cosas que cometió en muy pocos días. Tenemos adulterio, engaños, mentira, conspiración y asesinato. Solo no se puso a robar porque era la persona más rica del mundo de su época. No hacía falta que robara, ¿no? Si quería algo, podía tomar posesión de una propiedad, de un dinero, de una hacienda, de un barco, le pertenecía a él. Pero todo lo demás lo encontramos en la vida de este siervo de Dios en estos días: adulterio, conspiración, mentiras, asesinatos. Sí, el siervo de Dios, David, ha cometido toda clase de pecado. Y las palabras finales del capítulo 11 nos lo deja lo suficientemente claro. Si vais al último que dijo el capítulo 11, las palabras son las siguientes: lo que David había hecho le desagradó al Señor. No hay duda en cuanto a la profundidad del pecado vivido y cometido por este hombre de Dios, por este hombre de fe que había sido llamado y convocado a las filas del Señor. Tú y yo somos, al igual que David, somos hombres y mujeres también de Dios. Hemos sido alcanzados por la gracia de Cristo, por la salvación de Cristo. Pero aún seguimos siendo pecadores y aún carecemos y necesitamos del perdón y de la gloria divina en nuestras vidas, cada día de nuestras vidas. Somos pecadores que necesitamos el perdón de Dios. Somos igual que David. No podemos simplemente apedrear a nuestros líderes espirituales cuando se equivocan, o cuando se enfadan, o cuando dicen una mala palabra, o aun cuando hacen cosas peores que esas. La reacción normal, que es de espanto, luego de indignación, después de maledicencia y por último de alejamiento y abandono, son reacciones naturales, ¿vale? Pero hay que entender que el pecado es parte de la vida de todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, sacerdotes o no, pastores o no. Es verdad que nuestros líderes deben inspirarnos y guiarnos por los caminos de la palabra de Dios y por los caminos de la ética del reino de Dios. Pero también los que no somos pastores ni líderes, también debemos ser guía e inspiración para que otros lleguen a conocer el Evangelio de Jesucristo. Así que eso de que hay una casta superior y espiritual, un clero, es algo que no encaja en nuestras vidas, ¿no? Somos todos, líderes o no, pastores o no, igualmente siervos de Dios, que buscamos a otros para que conozcan también la salvación de Cristo. En realidad lo que estoy diciendo es que no hay distinción muy marcada entre los que creemos en Cristo para la salvación. Al menos esa distinción es nula en lo que se refiere al testimonio de vida que damos unos a otros y que damos a todo el mundo. Sí, los siervos de Dios, al igual que tú y yo, pecan. Y al ser restaurados por el perdón y por la gracia de Cristo, siguen sirviendo de corazón al Señor.
Pero no estoy aquí haciendo apología al pecado de nuestros líderes. De hecho, el mal testimonio de un pastor, de un sacerdote, por ejemplo, puede arrojar a muchos en el pozo de la duda, de la decepción, de la increencia. Pero tampoco quiero hacer apología al pecado de todos los demás que por no ocupar cargos y oficios y no somos líderes de una iglesia, pues se consideran a sus pecados lamentables, pero perfectamente soportables. El pecado es pecado y lo debemos considerar como lo es, cometido por un pastor, sacerdote, anciano, por cualquiera de nosotros. Sin embargo, al mirar atentamente al texto, vemos que en el caso de David hubo un contexto que favoreció a que diera rienda suelta a sus malas obras, a su pecado, ¿no? Si vamos al primer versículo del capítulo 12, dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, significa que salían a combatir sus enemigos porque no había guerra en el invierno, ¿no? Salían en primavera, verano y otoño ya volvían a sus países, ¿no? Entonces, en la primavera, que era la época que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Curioso eso, porque en el capítulo 10, que hemos leído antes, David y su ejército tuvieron una inigualable victoria sobre los amonitas y sobre los sirios que los apoyaron. Pero fue David con el ejército, estaba el comandante del ejército, ¿no? Joab, estaba, pero estaba David. David era el rey. Él no se quedaba en el palacio enviando WhatsApp a su general diciendo ataca, no, por la izquierda ahora, no, trae de vuelta la infantería, no. Él no se quedaba enviando mensajitos. Él estaba en el frente de batalla, ¿no? Como rey que era de ese pueblo. La situación estaba bajo el control de David y de su ejército. No había de qué preocuparse. Ahora en el capítulo 11 ya no había de qué preocuparse. Los sirios se rindieron y se sometieron a David, mientras que los amonitas se refugiaron en su capital. Me olvidé esto. En su capital. No ofrecían ningún peligro. No había apoyo de los sirios y los amonitas, muertos de miedo, se refugiaron en su capital, que era una ciudad amurallada y ahí supuestamente estarían protegidos. No había nada que preocuparse. Yo me quedo en Jerusalén, ¿no? Echando la siesta por la tarde en mi palacio, paseando por la azotea, por los jardines. Ahí fue entonces cuando se instaló una situación bastante siniestra. Como lo vemos en el versículo 1, llega la primavera, meses después de la batalla del capítulo 10, que supuestamente fue en el verano, otoño del año anterior. Y David envía a su general con todo el ejército a una campaña de exterminio, no para detener una invasión. Los amonitas no ofrecían ya ningún peligro, no tenían aliados. Los aliados estaban neutralizados. Se sometieron a David. Los amonitas se quedaron, muertos de miedo, se encerraron en sus casas y en su capital. No ofrecían ningún peligro. Pero él quería simplemente exterminar a un pueblo entero. Y en lugar de salir al frente de sus hombres, como debía de ser, él se quedó disfrutando de las tardes primaverales de Jerusalén, paseando por los jardines de su palacio. Eso es muy siniestro para lo que se acaba de narrar en el capítulo anterior. Es verdad que la ofensa del nuevo rey amonita
rasurando la mitad de la barba de un israelita, porque claro, ellos tenían, o sea, llegaban a la edad adulta, los hombres tenían que dejar la barba. Era señal de que eran adultos, ¿no? Que tenían autonomía, que tenían capacidad de pensar, de decidir. Eran hombres adultos, por eso tenían la barba. Rasurar la mitad de la cara era una ofensa, era una burla, ¿no? Rasgar sus ropas así por las nalgas era una ofensa, ¿no? Esa ofensa que sufrieron los emisarios enviados a dar los pésames por la muerte del padre del nuevo rey fue bastante grave. Capítulo 10, versículos 1 a 5. Eso es verdad, pero también es verdad que David tuvo que defender a su pueblo de un ataque amonita. Y lo hizo de forma a garantizar su victoria sobre ellos. Tuvo victoria sobre ellos y sobre los sirios. Y nos preguntamos, ¿con la victoria militar ya no estaría solucionada la ofensa? La compensación económica recibida de los sirios que se habían sometido ya no sería suficiente. Porque claro, tenían que pagar tributos ahora. Eran esclavos. No sería el miedo de los amonitas y de su nuevo rey, que tuvieron que refugiarse en su capital temiendo una incursión israelita, también suficiente. Habría necesidad de empeñarse en una campaña de exterminio de toda una nación, de aniquilación de los amonitas. El siervo de Dios, que confiando en la buena mano del Señor, derrotó milagrosamente a Goliat, el mismo hombre que Dios había recibido de Dios tan tremenda y eterna promesa como lo vimos el domingo pasado, una promesa de vida eterna, una promesa que se extendió a su familia, a su descendencia y a nosotros, que seríamos como sus descendientes espirituales. Ese mismo siervo de Dios se vio envuelto por una nube densa y siniestra, por deseos de venganza, por planes de exterminio, algo totalmente contrario a la promesa de vida eterna que desde Abraham vino guiando la vida de ese pueblo. El pecado de David no empezó a desear a Betsabé y a acostarse con ella. No empezó ahí, empezó mucho antes. Ni siguió al urdir un plan para que todos pensaran que el hijo engendrado por él fuera del marido de esta señora. Ni que por fin organizara una forma de matar al marido para que no hubiera problemas para él. Todo eso había sido parte de su pecado, sin duda, pero su corazón ya estaba comprometido por otros pecados, por la venganza. Tuvo tiempo de encurtirla bien, de planear cada paso para exterminar a todo un pueblo de la faz de la tierra, dejar de existir los amonitas. Hubo todo un contexto de pecado por parte de este siervo de Dios. Tuvo que planear muy bien qué hacer con Urías, con el marido de Betsabé. La naturaleza humana es pecadora siempre y de forma muy completa. La teología dice que somos totalmente pecadores, totalmente culpables de nuestro pecado y que cada centímetro de nuestro ser está comprometido con esa distancia que marcamos entre nosotros y Dios. Por tanto, ya no podemos definir por pecado únicamente o simplemente unas obras, unas palabras, unos pensamientos, ¿no?, que son malos. Pecado es una condición muy nuestra ante Dios. Es como nos posicionamos, es un estatus, es como nos posicionamos ante Dios. Pero además, el ejemplo de David, el contexto en el que uno se ve metido,
y que uno se va metiendo poco a poco, a ejemplo de David, crea un ambiente favorable a que saquemos fuera lo peor que pensábamos que no existía en nuestro corazón. Pero el contexto nos ayuda a sacar fuera lo que tenemos dentro, como le pasó a David. Por último, me gustaría comentar, no hemos leído el capítulo 12, pero si tenéis la Biblia podéis ir siguiendo el capítulo 12 a medida que voy comentando, ¿no? Por último, vemos en la vida de David que el confronto con la palabra de Dios y el arrepentimiento se le tornaron en camino de vida, no solo contra su propio pecado personal, sino que también contra ese contexto pecaminoso que se formó, se instaló a su alrededor. Y así, de igual manera, nosotros aprendemos también con esta historia del capítulo 12. Este camino de vida, de arrepentimiento y de confesión, lo vemos aquí perfectamente narrado en el capítulo 12, que lo vamos a resumir, ¿no? Natán era un profeta, el profeta que atendía al palacio, ¿no? Y Dios, entonces, por medio del profeta Natán, le envía una palabra al rey David. Si podéis ver el primer versículo del capítulo 12, dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David. La intervención de Natán debe ser vista por todos nosotros como una, ¿cómo lo digo?, como una secuela inmediata del pecado de David, ¿no? Inmediatamente después hubo una consecuencia, y esa consecuencia primera fue la intervención de Natán, del profeta. Además de tratarse de un interesante modo de comunicación, que era la parábola, ¿no? La parábola, porque Natán se acerca a David y le cuenta una parábola. La parábola también es conocida, ¿no? La parábola era la de dos hombres, vecinos. Uno muy rico, que tenía propiedades, vacas, ovejas, cerdos, no comían cerdo, ¿no? Los judíos, pero cerdos, patos, gallinas y de todo. Muy rico, tenía muchas cosas. El otro, muy pobre, y el pobre poseía una única oveja que según la parábola la criaban como parte de la familia. Parte de la familia. Pero aún así esto no le impidió al vecino rico de hacerse con la única oveja del vecino pobre en un día en que inesperadamente recibe a un huésped en su casa y en lugar de abatir a uno de sus propios animales y preparar una cena o una comida, pues fue a por la única oveja de su vecino que no tenía nada más. Como rey, David estaba acostumbrado a juzgar demandas personales y demandas opresoras, como esta que le presenta Natán en su parábola, en su historia. Y el veredicto de David fue rápido e implacable. Dice, pues Natán, tan cierto como el Señor vive, que quien hizo eso merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Dice el texto. Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Natán, me imagino la cara de Natán, se puso con los ojos así, ¿no? Porque esa es una palabra acerca de lo que acabara de hacer el propio rey. ¿Eh? No había ocurrido esa historia, se inventó una parábola, una historia, como una forma de acercarse al rey. No podía llegar al Todopoderoso del planeta Tierra de su época y decir, has cometido un pecado, señor rey, y tienes que pagar por eso. ¿Qué va? Él se inventó esa parábola, ¿no? Natán expuso entonces su punto de una forma tremendamente dramática. Si vais al versículo, los versículos
7 a 12 del capítulo 12, que empieza diciendo, tú eres ese hombre, tú eres el vecino rico. Y así dice el Señor, y sigue hasta el versículo 12, ¿no? La palabra de Dios a David fue de tremendo confronto entre lo que él hizo, o sea, su pecado, y todo lo que el Señor le había dado a lo largo de su vida. Refiriéndose no primeramente a los bienes que tenía, porque el palacio, los palacios, las propiedades, todo eso, claro, fue dádiva del Señor a David, pero no se refería a dinero, se refería más bien a la llamada a la santidad y al servicio, porque como rey, él también era un profeta y tenía que pastorear a todo su pueblo. Las consecuencias serían funestas para David y para su familia. Y este es uno de los aspectos más interesantes del tema. La promesa de Dios a David se extendía a sus hijos y a sus descendientes espirituales en Cristo. Eso lo vimos la semana pasada. Pero las consecuencias de su pecado también se extenderían a su familia, incluyendo en primer lugar la muerte de ese hijo que engendró David con Betsabé. Sin embargo, la gran lección que recibimos de David y de toda esta narrativa se encuentra, creo, en el versículo 13, que dice, ahora palabras de David, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Por parte de David tenemos arrepentimiento y confesión. Por parte de Dios tenemos un pleno perdón. Por parte de David también tenemos la necesidad de una intervención pastoral o profética confrontando su vida con la palabra de Cristo, puesto que por lo que hemos visto anteriormente, su conciencia ya estuviera cauterizada por el pecado y todo su ambiente, todo su contexto ya conformado a ese pecado. Es que vamos pecando y nos vamos conformando al pecado y vamos creando estructuras personales, familiares, profesionales, sociales y económicas que favorecen a ese pecado, ¿no? Y eso tiene que acabar. ¡Uy! Se me vuela David. Y eso tiene que acabar. Eso tiene que acabar. El contexto tiene que cambiar. Y él tuvo que pagar por eso. No solo ha muerto ese bebé como consecuencia de su pecado, sino que luego ya conocéis lo que viene, la historia. Su hijo Absalón y los grandes problemas con su hijo, que se enfrentó a su padre. Bueno, eso puede quedarse para otros domingos, ¿no? Pero las consecuencias familiares y sociales de lo que cometió David, él tuvo que afrontarse a ellas. Pero el perdón también lo recibió él. No hay poder más grande que la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo para convencernos a nosotros de nuestro estado de pecado. Tampoco hay poder más grande que la palabra de Dios, que la Biblia, aplicada por el Espíritu para restaurarnos ante Cristo. Ningún pecado o grupo de pecados o estado pecaminoso, por peor y más feo que sea, es lo suficientemente grande y fuerte como para impedir y cortar la gracia de Cristo en la vida de uno. Y es así cuando el genuino arrepentimiento y la confesión sincera y la entrega de la vida a Cristo refleja esa gracia del Señor en nuestro ser. David, un siervo de Dios y un pecador. O quizás mejor, David, un siervo de Dios que ha pecado gravemente,
confrontado por la palabra de Cristo, arrepentido y confesado, que tuvo su vida perdonada y restaurada por la gracia de Dios, que tuvo que asumir las consecuencias sociales y familiares de sus actos, que siguió su camino de fe, de consagración, de servicio al Señor. No creo que seamos tan diferentes así de David. En cuanto a seres humanos, por supuesto, en cuanto a la cantidad de dinero que tenía y poder político, por supuesto que somos muy diferentes de David. Pero en cuanto a seres humanos somos igualitos que él. Esta parte de su historia, por más dura y fea que sea, también puede asemejarse a la nuestra, a la mía, a la tuya. Pero el camino de la gracia, el camino de la salvación por Cristo, está igualmente abierto, disponible a cada uno de nosotros, a mí y a ti. Que el Señor nos bendiga. Amén.